El último paciente, una historia del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Cuando el Hospital San Juan de Dios cerró sus puertas en el año 2001, muchos de sus pabellones quedaron abandonados, sin ni siquiera sacar los equipos. Todo parecía congelado en el tiempo, camillas oxidadas, archivos médicos polvorientos y lo más inquietante, historias que se negaban a morir. Andrés era estudiante de medicina de último semestre. Sus tesis eran sobre la historia médica de Colombia y el San Juan de Dios. Era una mina de información. Una noche convenció a un viaje celador para que le diera acceso por las horas. Entraron por una puerta lateral casi oculta, con linterna en mano y advertencia en el aire. No subas al quinto piso, le dijo el celador. Ese lugar no está vacío. Andrés rió nerviosamente, pero pensó que era solamente una advertencia para asustarlo. Pero cuando llegó al archivo clínico del tercer piso, escuchó algo, un leve toc toc, que venía del techo. No era ruido de tuberías ni de ratas, sonaba como pasos, lentamente rítmicos, como si alguien caminara con un bastón. Ignoró el sonido, pero este se volvió más fuerte. Luego escuchó una voz grave, apenas audible. Doctor, ¿me va a poner hoy? Joven se congeló, no había nadie, o sea, pensó. Tomó su linterna y contra toda lógica subió las escaleras. Cada piso parecía más frío. Al llegar al quinto vio que la puerta estaba entreabierta. Un quirófano, dentro de todo, estaba cubierto de polvo, excepto una camilla en el centro, reluciente y preparada. Encima yacía un hombre muy delgado, con la piel ceniza y una bata vieja de hospital. Sabía que volvería, doctor, dijo con una sonrisa torcida. Estoy listo para mi operación. Andrés gritó y corrió escalera abajo, pero el eco del bastón lo seguía. Al llegar a la salida, el celador ya no estaba. El reloj marcaba las 3:33 am. Al día siguiente la policía recibió una denuncia de un joven desaparecido. Nunca encontró su cuerpo, pero algunos dicen que en el quinto piso del hospital ahora hay dos que susurran en la oscuridad. El pabellón de los lamentos, leyenda del Hospital San Juan de Dios. Tras su cierre en 1999, el Hospital San Juan de Dios quedó en abandono. Su deterioro fue rápido. Pasillos oscuros, quirófanos oxidados y habitaciones que aún conservaban documentos, camas y batas ensangrentadas. Lo que era un centro de vida y salud se convirtió en un cascarón tétrico, ideal para que surgieran historias paranormales. Una de las más espeluznantes es la del pabellón de los lamentos, un área donde se atendían pacientes terminales y con enfermedades contagiosas. Según los vigilantes que han custodiado el lugar durante las últimas décadas, hay noches en que se escuchan gritos desgarradores provenientes de ese pabellón, a pesar de que nadie ha entrado allí en años. Uno de los vigilantes, apodado el Cucho, cuenta que una noche escuchó lo que parecía ser una mujer llorando. Siguió el sonido hasta el tercer piso, donde encontró una habitación con la puerta entreabierta. Al entrar vio una figura femenina vestida con una bata blanca de espaldas. Al acercarse, ella giró lentamente la cabeza, pero no tenía rostro. Aterrorizado, corrió las escaleras abajo y renunció al día siguiente. Otros trabajadores hablan de niños que juegan en los pasillos, de sillas de ruedas que se mueven solas y de elevadores que suben y bajan aunque ya no estén conectados a la electricidad. Frío en la morgue, una historia del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Cuando el hospital fue clausurado en el 2001, todo quedó abandonado: camas, equipos, medicamentos, incluso cuerpos que nunca fueron reclamados. Algunos dicen que durante semanas los refrigeradores de la morgue siguieron funcionando por inercia, conservando cadáveres sin que nadie se hiciera cargo. Años más tarde, en el 2012,
Ernesto, un hombre que trabajaba como vigilante nocturno del complejo, fue asignado a rondar los sótanos donde estaba ubicado la antigua morgue. Esa noche el generador de emergencia había fallado. Todo estaba completamente a oscuras excepto por la linterna de Ernesto y el brillo azul tenue de su celular. Mientras descendía al sótano sintió un frío antinatural, no el de la humedad ni el de la noche, era un frío que dolía. Cuando llegó a la morgue notó algo imposible. Una de las puertas de la nevera estaba entreabierta y el vapor frío salía como si aún estuviera encendida. Pese que algunas bromistas habían logrado ingresar, así que revisó con cautela. Dentro del compartimiento encontré una figura envuelta en una sábana blanca, pero lo más inquietante era que en el interior no había escarcha ni hielo, ni olor, solo silencio. Ernesto decidió cerrar la puerta, pero en ese momento la figura se incorporó lentamente y se quedó sentado al borde del compartimiento. Era un hombre sin ojos, tenía la piel azul y los labios oscuros. Murmuró: «No debiste bajar». Ernesto retrocedió, tropezó con una camilla y cuando volvió a mirar había más compartimientos abiertos. De ellos otras figuras comenzaron a salir, todas cubiertas por sábanas, todas sin ojos. Corrió escaleras arriba, pero el pasillo parecía no terminar. La linterna empezó a parpadear, las voces lo rodeaban. «No debiste bajar, no debiste bajar». Cuando lo encontraron al amanecer, Ernesto estaba en posición fetal en el pasillo de la entrada, con los labios morados por el frío y murmurando sin cesar. Ellos seguían allá abajo, siguen esperando. Entonces nadie ha querido custodiar los sótanos del hospital. La habitación 307, una historia del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. En 1994, antes de que el hospital cerrara, la enfermera Laura Castaño fue asignada al turno nocturno en el tercer piso del ala de medicina interna. Era su primera noche, y aunque el hospital ya tenía fama de ser un lugar extraño, ella no creía en fantasmas ni en historias de pasillo. Todo marchaba normal, hasta que, revisando su planilla, notó algo extraño. Una paciente registrada en la habitación 307. Sin embargo, esa habitación llevaba cerrada desde hacía más de 10 años, luego de un incendio que dejó cicatrices en el techo y paredes ennegrecidas. Confundida, Laura decidió revisar. Subió con su linterna y al llegar frente a la 307 sintió un frío repentino. La puerta estaba entreabierta. Dentro encontró una cama perfectamente tendida. En ella una mujer de cabello largo y piel pálida, con una bata de hospital, y le sonrió. «Eres nueva, ¿cierto? Nadie viene a verme desde hace tiempo». Laura, desconcertada, revisó la muñeca de la mujer. Tenía una ficha con el nombre de María del Carmen Ríos y una fecha de ingreso del 12 de marzo de 1984. Cuando regresó a la estación de enfermería a consultar los archivos, encontró una ficha con ese nombre: paciente fallecida en el incendio de la habitación 307, exactamente 10 años atrás, el 12 de marzo. Asustada, regresó con otros 2 enfermeros al cuarto, pero no había nadie, solo ceniza en el suelo, la cama quemada y la misma ficha que Laura había tocado completamente carbonizada. Días después, Laura renunció, no volvió nunca más, pero los vigilantes actuales del hospital dicen que cada 12 de marzo en la 307 se enciende una luz débil y se escucha la voz de una mujer diciendo: «¿Eres nueva? Nadie viene a verme desde hace tiempo». El ritual de las 7 camillas, basado en la leyenda del Hospital de San Juan de Dios. Corría el año 2004, el hospital llevaba 3 años cerrados, pero sus pasillos seguían
atrayendo a gente extraña, exploradores urbanos, practicantes de magia negra y grupos de ocultistas que veían el lugar como un vórtice espiritual por la cantidad de muertos que ocurrieron allí. Una noche, 7 jóvenes decidieron hacer una sesión espiritista dentro del hospital. 2 de ellos, Diego y Camila, estaban obsesionados con invocar un espíritu demoníaco para pedir y poder protección. Habían leído un libro prohibido de demología que si se alineaba 7 camillas en círculos en un lugar donde hubiera muertos al menos 7 personas, se podía abrir un portal. Eligieron el antiguo pabellón de cirugía donde hubo un derrumbe años atrás y murieron varios pacientes en plena operación. Llevaron velas negras, sal, una ouija artesanal y cuadernos donde habían copiado el ritual de invocación. A las 2:57 am comenzaron. Camila recitó las palabras exactas: Sanguinus Dado Corpus Aperium Udar Traset. Daré sangre, abriré el cuerpo para que él cruce. Cuando terminaron la oración, el silencio fue absoluto. El aire se volvió denso. Las camillas comenzaron a chirriar. Solo una de ellas se movía lentamente, separándose del círculo. Entonces escuchó un sonido seco, como un latido grave. Tunk, tunk. La ouija se rompió en 2. Una vela explotó. Camila cayó de rodillas, sangrando por la nariz, y comenzó a hablar con una voz que no era suya. No me llamaron, me despertaron. Uno por uno. Los otros comenzaban a entrar en trance. Gritaron, lloraron. Diego intentó correr, pero la puerta del pabellón ya no estaba ahí, solo una pared vacía. A las 4:06 am, un grupo de indigentes que moreaban por el hospital vio una figura salir arrastrándose por una ventana del segundo piso. Era Diego, cubierto de sangre y sin ojos y con símbolos grabados en sus pechos. Murmuraba: 7, pero solo una pudo salir. La policía no encontró a ninguno de los otros 6 en el pabellón. Las camillas estaban dispuestas en círculos perfectos y en un centro había un charco de sangre, con una pequeña grieta en el suelo, como si algo hubiera salido de abajo. Desde esa noche nadie ha logrado pasar más de unos minutos dentro de ese pabellón sin sentir náuseas, escuchar susurros en un idioma desconocido o ver la sombra de una mujer de espaldas, arrodillada en el centro del círculo. Dicen que si las miras te llevan con ella. El pabellón 6. La historia del demonio que fue invocado en el Hospital San Juan de Dios. En los años 80, durante una ola de enfermedades mentales inexplicables, el Hospital San Juan de Dios habilitó un espacio provisional para pacientes considerados peligrosos para sí mismos y para otros. Era un pabellón olvidado del ala este, sin ventanas, con rejas oxidadas y paredes acolchadas. Lo llamaron simplemente Pabellón 6. Lo que pocos sabían era que uno de los médicos asignados a ese lugar, el doctor Rafael Buitrago, había perdido a su hija en circunstancias misteriosas. Después de eso dejó de creer en la ciencia y comenzó a obsesionarse con libros antiguos, rituales ocultos y la posibilidad de contactar con el otro lado. Una noche de octubre, durante su turno, el doctor Buitrago ingresó al pabellón 6 con un cuaderno viejo, varias velas negras y un paciente en estado catatónico. Nadie sabe exactamente qué hizo ahí dentro, pero los gritos se escucharon desde el segundo piso. No eran gritos humanos. Cuando las enfermeras llegaron, encontraron al doctor inconsciente, el cuerpo del paciente completamente desfigurado, con símbolos grabados en su pecho y un círculo de sangre dibujado en el suelo, con una palabra en latín, Balak. Desde ese momento, el pabellón fue clausurado, pero los vigilantes que se quedaban de noche comenzaron a reportar sucesos extraños. Luces que se encendían solas, una figura con cuernos que aparecía entre las sombras del pasillo,
puertas que se azotaban sin viento. Y lo más perturbador, una risa profunda y burlona que surgía del fondo del pabellón a las 3 de la mañana. Años después, exploradores urbanos lograron entrar. Uno de ellos grabó un video que se volvió viral y luego fue eliminado de la red. En él se escuchaba claramente una voz que decía: "Ya no es médico, ahora soy yo quien cura". La leyenda dice que el doctor Buitrago nunca salió del pabellón. Algunos afirman que su cuerpo fue poseído y que él mismo es el recipiente del demonio que invocó. Desde entonces, ningún ritual, ni rezo, ni exorcismo ha podido limpiar ese lugar. Dicen que si alguien entra solo y en silencio, el demonio susurra tu nombre, y si respondes, te quedas ahí para siempre.